El punto 1 de La Habana se refiere a la reforma rural integral para la construcción de un nuevo campo colombiano. Muchos de ustedes se preguntarán por qué un tema tan estructural está dentro de los diálogos y los acuerdos de paz con un grupo armado. En realidad, la reforma del campo y el desarrollo del campo es un tema que tiene que estar en los planes de desarrollo de todos los gobiernos, e incluso me atrevería a decir como política de Estado. Y eso ha sido así. Lo que pasa es que el campo colombiano ha tenido un olvido histórico y es necesario equilibrar ese olvido, porque justamente en ese olvido está una de las causas estructurales de la violencia armada en este país. Ese olvido histórico ha provocado o ha generado unas brechas urbano-rurales muy amplias que este acuerdo y este plan de desarrollo tiene como objetivo reducir. Entonces, lo que vamos a hacer con esta reforma rural integral es que a partir de un modelo de desarrollo rural que se basa en unos principios que son, por ejemplo, la transformación estructural del campo, la igualdad y el enfoque de género, que se refiere a la igualdad de hombres y mujeres a la hora de tener esas oportunidades de acceso a la tierra, el bienestar y el buen vivir de los trabajadores o de los habitantes del campo, la priorización de esas zonas más vulnerables y esas zonas que han sido más golpeadas por la violencia, aunque evidentemente no son las únicas, el principio de integralidad, del restablecimiento de los derechos que se perdieron los habitantes que fueron desplazados, la regularización de la propiedad, que es uno de los temas que ha generado más conflicto en este país, el derecho a la alimentación, la participación en la estructuración del modelo, el beneficio, el impacto y la medición como un tema de rendición de cuentas y transparencia, el desarrollo sostenible que debe estar integrado dentro del marco del cambio climático, la presencia del Estado en el campo, una presencia efectiva, una presencia real, y la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra. Entonces, en este tema de tierras, hay 4 temas que son muy importantes, que son los 4 temas esenciales. La estructura de la reforma tiene en este aspecto un punto primero, que es el acceso integral a la tierra como concepto fundamental, es decir, unas medidas que se toman para dotar a las familias campesinas de tierra para que la puedan trabajar. Y esa tierra se da no solamente a los que no tienen, sino a los que no tienen suficiente tierra para poderla producir y para que sean capaces de jalonar su propio desarrollo y el desarrollo de su territorio y del país en general. Para ese acceso a la tierra y como forma especial y diferente a unas medidas que se han tomado en el pasado, este reparto de tierras no se queda ahí. Este reparto de tierras se complementa con asistencia técnica, con la construcción de vías, con políticas de salud y educación del campo, y para eso, para responder a este objetivo, se crea un fondo de tierras en donde se recaudan esas tierras que provienen de la extinción de dominio de las propiedades de los narcotraficantes o sus testaferros, de los baldíos ilegalmente ocupados o indebidamente ocupados, y para
ayudar más al campesino, se establecen unos subsidios para que puedan adquirir otras tierras. También se les da unas líneas especiales de créditos con unos plazos y unos intereses blandos. Y también en este aspecto se piensa en el plan de formalización masiva de la tierra, porque en Colombia casi el 60% de la tierra está ocupada por propietarios que no tienen escrituras públicas, por lo tanto su tierra no está formalizada y eso genera uno de los mayores conflictos en las zonas rurales. ¿Quiénes van a ser los beneficios de esta medida? Los campesinos, trabajadores agrarios, con vocación de producción agropecuaria, con prioridad a las mujeres y a las asociaciones, la economía solidaria. En el ámbito del uso del suelo rural, Colombia tiene tradicionalmente una descoordinación entre la vocación del suelo y el uso real que se le da. Por lo tanto, eso produce daños ambientales y produce una subutilización del suelo. Esta medida lo que pretende es hacer más eficiente el suelo y proteger los recursos naturales que son más sensibles y que tienen que ser sagrados, es decir, lograr el cierre de esa frontera agrícola para que no se destruyan esas cuencas, esos recursos hídricos que son casi un patrimonio de la humanidad. En este aspecto del uso del suelo rural también hay una medida para resolver los conflictos a través de mecanismos como llevar la justicia al campo y mejorar la planificación con participación de la ciudadanía en el ordenamiento rural. Entonces, para esas medidas se pretende llevar a cabo un catastro multipropósito actualizado para mejorar el recaudo del impuesto predial por parte de los municipios, pero también una forma, una herramienta para ver cuál es el uso que se le está dando al suelo. Otro mecanismo es la creación de la jurisdicción agraria con capacidad para resolver conflictos de tenencia y uso de la tierra y evitar nuevos conflictos y garantizar el acceso a la justicia de los campesinos. Otro mecanismo es el plan de zonificación ambiental, justamente para cerrar esa frontera agrícola y proteger los recursos de especial interés para el país. Otro mecanismo son esas zonas de reserva campesina que ya la ley 160 las creó y que el acuerdo reconoce como una figura para apoyar ciertas comunidades que son más vulnerables y que tienen necesidad de mayor apoyo a sus planes de generación de ingresos. Esas zonas de reserva campesinas son 6 en el país. Además, se piensa en una serie de herramientas como la promoción de la participación de la ciudadanía en los espacios de planificación y la ordenación local, crear una instancia de alto nivel para planear a través de lineamientos el uso del suelo rural, mecanismos de diálogo social entre comunidades, empresas y Estado para resolver los conflictos y garantizar la existencia del Estado, de la presencia del Estado en los territorios para gestionar los conflictos. Otra de las medidas junto al uso del suelo y el acceso a la propiedad de la tierra son los planes nacionales para la reforma rural integral que pretende reducir en un 50% la pobreza. Estos planes son fundamentales para que el campesino pueda llevar a cabo su función
de trabajar la tierra, pero también sacar sus productos para la comercialización y venta. Estos son, por ejemplo, la infraestructura vial. En este sentido, se han acordado 3 grandes planes, que son el Plan Nacional de Vías Terciarias, con la planificación de las comunidades y con la participación y priorización de ellas en la ejecución de las obras. También está el Plan Nacional de Riego y Drenaje a pequeña escala para recuperar y reconstruir nuevos distritos de riego que sirvan para apoyar proyectos productivos de economía campesina. Hay otro de los aspectos en este punto de la infraestructura que es fundamental, y es el plan de electrificación y de conectividad digital para integrar a las comunidades rurales. Evidentemente, cuando se piensa en un modelo de desarrollo rural, se piensa en ese enfoque territorial que debe ser específico de ese territorio para, a través y a partir del diagnóstico de las necesidades del territorio, de las especificidades del territorio, de los problemas que tiene y de sus recursos y potencialidades, poder construir un modelo, un plan de desarrollo sostenible e integral que pueda cumplir con los objetivos de un bienestar para la población de ese territorio. Por lo tanto, esta reforma introduce en ese modelo de desarrollo rural de una forma muy inteligente el hecho de que las comunidades mismas participen en la planificación del desarrollo a partir de lo que ellos conocen de sí mismos, a partir de sus problemas. Esto es una cuestión absolutamente relevante, porque esto va a hacer que ese desarrollo sea posible y sea sostenible a largo plazo. Evidentemente, el problema no solamente es de acceso a la propiedad de la tierra, sino que también debemos pensar en el bienestar de esas personas que trabajan la tierra y que viven ahí. Por lo tanto, las políticas de educación, las políticas de salud, las políticas de vivienda, pero específicamente del campo, no pensadas desde la ciudad para el campo, no, específicamente del territorio, y no del territorio pensado desde el punto de vista de la generalidad, sino pensado desde la especificidad de las necesidades del territorio. Por ejemplo, no es igual pensar en la cultura guajira que en la cultura nariñense, ni en la cultura amazónica, ni en el interior del país, ni en la cultura andina, porque todas esas regiones tienen historias, culturas, climas, realidades diferentes. Por lo tanto, aquí hay una cosa que es muy importante destacar, y es esa, es la participación de los ciudadanos en la planificación de su propio desarrollo. Es importantísimo que los ciudadanos tengan en cuenta que para participar de una forma inteligente tienen que prepararse, tienen que saber cuáles son sus derechos, tienen que saber cómo hacerlo, tienen que saber cómo dialogar. Se van a establecer mecanismos de educación para que eso sea viable. Pero también es importante ver otro de los mecanismos que se han pensado para esto, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Esa es una forma de intervención en el territorio para sincronizar las acciones del Estado, primero en unos territorios que están priorizados, y están priorizados por haber sido objeto de violencia y de subdesarrollo particular,
y construir desde las regiones al Estado a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana. Esto es muy importante, es destacable estos mecanismos, porque esta participación se va a concretar en espacios deliberativos para conocer esas deficiencias y potencialidades que van a tener seguimiento y veeduría ciudadana al uso de los recursos públicos. Entonces aquí no solamente estamos hablando de la reforma rural, sino que estamos hablando de potenciar la democracia. Estamos hablando de participación y de participación inteligente, de la creación de un Estado inteligente. Hay que transformar los territorios rurales para lograr el bienestar de esos 12 millones de colombianos que viven ahí, pero no solamente a ellos directamente, pero indirectamente al resto del país, porque ellos son los que producen los alimentos, ellos son los que producen la riqueza, ellos son los que aseguran esa nutrición y esa seguridad alimentaria. Entonces, es destacable esto y destacable las ayudas, los mecanismos de ayuda que va a tener el gobierno y según estos acuerdos, los campesinos a través de créditos, a través de subvenciones, a través de créditos blandos, a través de financiamiento, de comercialización, de tecnificación, de modernización del campo, para que el campo en su desarrollo se nivele con las zonas urbanas. Importantísimo tener en cuenta que este punto se va a llevar la mayor parte del presupuesto que está pensado para la ejecución de los acuerdos. Y también es importante tener en cuenta que para dar cumplimiento al reparto de tierras, se ha creado un fondo de tierras que en los primeros 10 años va a ser de 3 millones de hectáreas para repartir a los campesinos que no tienen tierra o que no tienen tierra suficiente, y 7 millones de hectáreas que corresponden a la formalización de tierras. Entonces, en total son 10 millones de hectáreas que dentro de los primeros 10 años se van a estar asignando a los colombianos habitantes del campo. Espero que haya sido clarificador. Los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.